Ok, vamos a empezar. ¿Alguna duda de lo que vimos el día Recording stopped. miércoles? Recording in progress. No, profe. Por contestar que se me... ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué era que es? Déjenme dibujar lo que tenemos. Tienes dos cilindros. Uno crucé letra mayúscula y uno menor que está acá. Y si mal no recuerdo, el radio de ese cilindro era R minúscula. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profesor. Que no haya confusión con la notación del día de antier. Y el punto es el cilindro menor realiza oscilaciones pequeñas. En torno al punto, y voy a usar un lenguaje un tanto cuanto coloquial, más bajo. Este que está aquí, déjenme hacer otra. Este es el punto más bajo. El punto más bajo del cilindro mayor. La pregunta no sé si fue pregunta más bien objeción que presentó Mendiolara. Se tiene, y lo voy a explicar, lo voy a volver a, se tiene que, si está presente Mendiolara. Sí, aquí estoy. Ok, entonces, fíjese, ¿usted me preguntó o no? O ya le estoy atribuyendo milagritos. Ah, sí, fui yo. Okay. La velocidad del centro de masa del cilindro menor. Aquí recuerden, el cilindro mayor está en reposo respecto a un marco inercial. El marco inercial lo voy a pintar aquí. Es el dichoso piso. Como si pusiéramos una lata y la lata le impedimos que se mueva sobre el piso y colocamos en su interior una batería y la soltamos, ponemos en todo el interior del cilindro mayor ponemos aceite
de cocina o de auto, de lo que quieran, y también a la batería le ponemos de tal manera que reduzcamos en la medida de lo posible la fricción, intentando de que no haya deslizamiento. Entonces, ponemos eso, lo soltamos, asumimos que el experimento nos salió bien, que no hay deslizamiento, y ahora fíjese lo que estoy afirmando, Mendiola, es R minúscula omega. Omega, la velocidad angular. Y ahorita va a ver cómo es muy sencillo entenderlo, que no puede ser otra cosa que el R minúscula del cilindro. Y recuerden, en torno al centro de masa. Y va a ver por qué es R minúscula. Punto sigue. Ahora sí, le contesto puntualmente su pregunta u objeción, como quiera usted verlo. Recordemos que en ausencia, que fue mi condición de deslizamiento, que en ausencia de deslizamiento, la relación, ahora dígame, Mendiola, cuando no hay deslizamiento, hay una relación entre la velocidad del centro de masa respecto del marco inercial, en este caso en cuestión que en esta situación es el marco inercial del piso, y un punto en particular del cuerpo rígido. ¿Qué punto en particular del cuerpo rígido se toma cuando no hay deslizamiento? El radio del objeto por la velocidad angular. ¿Cómo? A ver, ¿qué estuvo? ¿Cómo estuvo eso? No, a ver, otra vez, por favor. La relación 24.1, esto que estoy aquí señalando, es la velocidad angular del centro de masa respecto del marco inercial en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Hay que recordar que estas expresiones, si bien podrán parecer muy simples, o muy complicado. Y recuerden la expresión, ¿cómo ponerlo? La expresión más fundamental. Tenemos dos marcos de coordenadas. Uno es el marco inercial, en este caso es el piso, esto que está aquí, o lo que es lo mismo, los puntos del cilindro mayor. Muy bien. Hasta ahí no hay duda. Pero cuando no hay deslizamiento, 24.1 establece una dependencia funcional entre el centro de masa y, visto desde el marco inercial, y un punto privilegiado del cuerpo rígido. ¿Qué punto privilegiado del cuerpo rígido está codificado en el lado derecho 24.1, Mendiola? Para que comprenda por qué tiene que ser R minúscula. ¿Qué pasó, Mendiola? ¿Qué punto privilegiado dice? Este no es cualquier punto del cuerpo rígido. ¿Cómo se estableció esta expresión? Bueno, ¿cómo se estableció? Recuerdo que tenía que ver con cuando ¿Con qué? cuando se deslizaba un cuerpo. Cuando no se desliza. Aquí no hay deslizamiento. Bueno, así, cuando no se desliza, pero está como rotando. No, eso no es una respuesta, Mendiola. A ver, díganme, ¿qué punto está
aquí detrás de esta expresión? ¿Lo recuerdan? Ausencia de deslizamiento. ¿Cómo? Ausencia de deslizamiento. No. ¿Qué punto? ¿Qué punto está aquí codificado? El punto de contacto. Ah, el punto de contacto, Mendiola, es este cuate. ¿Cuál es la distancia entre el centro de masa, suponiendo que está aquí, y el punto de contacto? ¿Es R mayúscula? ¿Es R mayúscula menos R minúscula? ¿Qué distancia es? R. R minúscula. 24.1. Es la distancia. Entonces, si esto se les olvida o si esto no lo entendieron, no les van a salir los problemas. ¿Sí quedó claro, Mendiola? Sí, En otras palabras, cuando a uno no le sale un problema y después uno lo resuelve, al menos era mi manera de proceder, yo lo que hacía era, ¿qué punto me impidió resolverlo al inicio? Aquí Mendiola, si usted hubiera atacado el problema, no le hubiera salido. ¿Por qué? Porque no se percató de que 24.1 es una relación en donde son dos, está escondido, no está hecho en 24 evidente, explícita, que una parte sí, X, el lado izquierdo, perdón, es el punto centro de masa, pero esto es el punto de contacto. Cuando no hay deslizamiento, el centro de giro del cuerpo rígido es el punto de contacto. ¿Sí le quedó claro? sí, ya quedó claro. Gracias. Entonces, no hay escapatoria. Si yo hubiera tomado otro punto siguiendo su comentario, todo estaría mal. Que es una expresión que implica la distancia entre el centro de masa y el punto de contacto. Esto es solo en ausencia de deslizamiento. En este caso, y lo pongo con otro color para que les quede claro y que no quede duda de lo que acabo de decir. Es la R minúscula. No puede ser otra. Si ustedes ahí meten una variable que no sea la R minúscula, lo que me están diciendo es que podrá haber muchas cosas, pero una cosa que no se estaría presentando es que el punto de contacto que el punto de contacto sea un punto que está sobre el eje de giro, el eje de rotación del cilindro menor. ¿Alguna duda de lo que acabo de afirmar? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Profesor, en su dibujo, PM representa el punto de Es el contacto. punto, es el punto más bajo, no. Es ese, sí, aquí, vendría siendo el punto de contacto, pero también es el punto más bajo en torno al cual está oscilando este cilindro. Lo que estoy diciendo es que está haciendo esto. ¿Sí me explico? Sí. Para que quede claro, también es punto de contacto. Sí, sí, también. No sé si eso le contesta la pregunta, Guerra. Sí, gracias. Sí. Aquí es dos cosas, ¿no? Es el punto más bajo, el punto en torno al cual el dichoso, ¿cómo se llama? Cilindro menor está oscilando. Y también es el, punto de contacto. Sí, esas dos cosas. Entonces, vamos a continuar. Y ahora
recuerden, hay expresiones generales y expresiones que implican haber impuesto ciertas condiciones. Una expresión general sería la energía cinética. ¿Y no se movería el cilindro grande, profesor? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí. ¿No se volvería qué? ¿El cilindro grande no se movería? No, lo pongo así, le pongo aquí. O sea, lo que estoy diciendo no se va a mover, ¿sabe por qué? Porque aquí le pongo unas varillas que impiden que se mueva. ¿Cómo ve? Así lo construí, así estoy planteando el problema. Si usted me pregunta cómo va a ser el experimento, le pongo ahí varillas para que no se mueva. ¿Sí agarró la onda, Silva? Sí, profesor. O sea, no soy experimental, jamás lo he sido y jamás lo seré, pero yo le digo, el planteamiento del problema teórico es el cilindro mayor no se mueve. ¿Cómo lo hacemos experimentalmente? Ni me pregunte. A mí lo que se me ocurriría es, pongo la mano y no le permito que se mueva. ¿Estamos de acuerdo? De un cuerpo rígido. Esto es una expresión general. Hago los problemas no solo porque va uno entendiendo los detalles de ciertas situaciones, deslizamiento, no deslizamiento. La respuesta a la pregunta que hizo Mendiola hace rato, que tiene que ver con la expresión 24.1, ¿cómo ponerlo? Nuevamente pone el énfasis en que es una relación entre el centro de masa del objeto y el punto de contacto, cuando no hay deslizamiento. Entonces, la respuesta a cuál es la variable de distancia que debe de aparecer en 24.1 no es otra cosa que la R minúscula. Pero lo hago también para que les quede claro que hay expresiones completamente generales de un cuerpo rígido. Es. Y otra vez, como me gusta el chisme siempre. Esta expresión se los dije cuando se dedujo, se los dije porque vean cómo no estoy suponiendo nada. La energía cinética es una combinación medio extraña. Se los había dicho. La energía cinética de las pseudopartículas centro de masa respecto del marco inercial, en este caso que tenemos, que es el piso o el cilindro mayor, más la energía, una energía en otro marco, es la energía del dichoso centro de masa, en torno al centro de masa. Aquí, en esto último, no, repito, es un no, una negación. Hay suposición alguna entre omega. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay deslizamiento. Entonces, sí se tiene. Aquí sí. 24.3. Que es la magnitud.
la rapidez del centro de masa va a ser R por omega. Y entonces me estoy quitando, tengo una expresión que es 24.2. Esa expresión contiene en general dos variables independientes entre sí: la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de rotación del cuerpo rígido en torno al centro de masa. Cuando no hay deslizamiento, entre ellos se define una relación funcional perfectamente clara, que es 24.3, y entonces me queda una expresión con una sola incógnita. Y todo porque si me conviene. El día miércoles, cuando resolví el problema del objeto rodando sobre el plano inclinado, la solución la puse en términos de la velocidad del centro de masa. Ahora voy a poner todo al revés. Voy a poner en torno a la velocidad angular. Entonces no pongo otra cosa que R cuadrada. ¿No es 24,4? Ah, sí, espérenme. Cuadrada más y espérenme. Me falta ahora analizar, yo le voy a poner, pero no lo he dicho. Ahora, la energía. Recuerden, en ausencia de deslizamiento, la energía mecánica del cuerpo rígido, es una constante de movimiento, una integral de movimiento. Qué buena onda, ¿no? Es una integral de movimiento. Eso quiere decir que, fíjense qué es cuál es la idea. Que hay algo que no he hecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer, o muy complicado, como quieran verlo, siendo B la energía potencial, creo que se percatan, voy a irme para acá. Nos olvidamos de la fricción, ¿sí? La fricción no realiza trabajo, ya nos dimos cuenta. Y además de la fricción, hay otra fuerza. Bueno, que es, en realidad hay dos fuerzas más. La reacción del piso sobre el punto de contacto, que como se pueden dar cuenta, está a lo largo de la normal apunta en esta dirección. Es paralela al vector que corre del centro de masa al punto de contacto. ¿Están de acuerdo? Entonces no realiza torca, no puede provocar cambio en el momento angular. La única componente, lo podemos hacer de varias maneras, pero lo voy a hacer por conservación de energía. La otra fuerza que está actuando es la del campo gravitacional. Entonces, en este caso, siendo B la energía potencial, gravitacional.
¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí, Sí, profesor. Entonces, la pregunta, estos son así como los detalles, y hay algo que debo de criticar de mi manera de haber hecho desde el inicio del día de hoy hasta este punto, que no he explicado cuál va a ser la lógica, cuál es la idea central, para que les quede claro. No lo hice antes porque quería llegar a 24.5 para resolver este problema. ¿Cuál es? La idea es la siguiente. Está codificado en 24.5. Respuesta. Espérenme, déjenme que esto me pele. Respuesta. Vamos a ver qué onda. Siendo E, que es ver 24.5, una integral de movimiento. Profe, ¿qué dice haciendo qué? Ver, digo que debo reconocer que cada día escribo más feo. Debo de ver expresión 24.5. Una integral de movimiento. Entonces, la derivada de una constante respecto del tiempo es un cero. Entonces, fíjense cómo en 24.4 me va a aparecer la derivada de la velocidad angular. ¿Están de acuerdo? Cuando derive. Meten 24.4 a 24.5, derivan la E, eso les va a dar un 0, y esto va a tener que ver con lo siguiente, fíjense. Esto va a ser mt r cuadrada omega punto más para que vean a dónde voy a ir. Bueno, me mucho el 2, ¿no? Porque es necesario ponerlo. Y esto que está aquí. Y lo que haremos será como escribir, no me gusta esa palabra, ese verbo. Expresaremos en función de omega o derivadas de omega. Entonces, fíjense que en ese momento, o derivadas de omega, en ese momento, cuando yo haga eso, la ecuación que resulte de derivar 24.5 respecto del tiempo, siendo la E una constante, una integral de movimiento, me va a quedar como una ecuación diferencial para la omega. El resultado será, y eso es lo que voy a, el resultado será una ecuación diferencial involucra a omega. ¿Sí quedó claro cuál es la lógica detrás de esto? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Entonces, lo que resta, fíjense que con
con esta frase, con esta respuesta que me estoy dando a mí mismo cuando planteo la pregunta y me estoy respondiendo, nos damos cuenta de que lo que nos falta, es decir, ¿qué es lo que falta para encontrar la ecuación diferencial? Es, claro, que resta expresar a B como función de omega. Eso es lo que sigue. Tengo mi objetivo final, construir la ecuación diferencial, donde ya tenemos de la discusión del día viernes al final de la sesión, cuando nos pusimos a ver qué habíamos aprendido más allá de lo que aparece en los libros de texto sobre el significado físico y geométrico del centro de masa. Nos percatamos que aquí lo que esperamos es una ecuación diferencial tipo oscilador armónico. ¿Por qué? Repito el argumento, porque el experimento, si lo hago, aunque lo haga yo muy mal, me voy a dar cuenta que va a haber un tiempo en donde el cilindro menor va a estar oscilando en torno al punto más bajo. Eso es lo que el experimento me dice. Lo que me dice mi estudio de cuerpo rígido es que el cuerpo rígido se comporta como una pseudopartícula en la parte traslacional, Entonces, la parte traslacional de esto que acabamos de comentar, de aquí, va a ser un oscilador armónico. Entonces, eso es importante, porque por lo menos tengo una conjetura, como dicen los gringos, razonablemente educada, de lo que espero obtener como resultado. Entonces, lo que sigue para obtener esa ecuación diferencial es expresar a B como función de la omega. ¿Sí está claro eso? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna duda aquí? ¿Para todos está claro y transparente? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Profe, Ahora vamos. Sí. ¿Qué onda? nuestro marco inercial es la superficie del cilindro grande, ¿no? Digamos. La superficie del cilindro grande, pero también el piso, porque el piso y el cilindro grande están en reposo uno respecto del otro. Profe, y bueno, quizás va a sonar raro, pero no importa que el cilindro no se vaya, bueno, si nuestro eje X está sobre el piso, no importa que nuestro cilindro pequeño se vaya, pues no estrictamente sobre el piso, sino se vaya sobre la superficie del cilindro grande. A ver, no entendí. No importa para qué. Que no se vaya estrictamente sobre el piso, sino que se eleve un poco sobre el cilindro. No, al contrario, ¿por qué? El cilindro chico hace lo que tenga que hacer. Fíjese que si el cilindro chico se eleva o no se eleva, ¿qué es lo que pasa? Al contrario, fíjese. Le voy a contestar la pregunta. Fíjese, allá va. Eso no impide que oscile, ¿no? ¿No? No. Va a oscilar en el eje X y en el eje Y. Sí, porque también va a oscilar su altura, digamos. Sí, claro, Sí, ya. por supuesto. ¿Ya agarró la onda? Sí, profesor. Sí, ya me quedó claro. Sí, gracias. Déjenme. Es que esto iba a quedar muy apretado. Voy a hacerlo un poquito más ancho para que les quede claro qué es lo que voy a señalar. Lo que sigue es lo que aquí puse como la última frase, ¿sí? Lo que voy a hacer es expresar a la B como una función del omega. Quiero que quede claro. Este es centro del cilindro grande. De R mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Para no poner cilindro grande. ¿Ok?
Luego, lo que hago es, este es el punto más bajo. Déjenme, aquí. Me resulta imposible hacer un dibujo decente, espero que con la imaginación puedan paliar lo jodido de mi dibujo. Y por aquí está el centro. Este es el centro del cilindro menor. De R minúsculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Fíjese, Rojas, que usted me preguntó. Esta es la superficie del cilindro mayor. Y me voy a olvidar del cilindro menor, excepto de todos los puntos del cilindro menor, excepto de su centro de masa. Yo les pregunto, el cilindro menor va a estar oscilando. Creo que se percatan, ven acá el dibujo, para que comprendan lo que voy a afirmar cuando, dejen nada más que aparezca en la pantalla para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Fíjense cómo este cuate va a oscilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Va a oscilar. Lo que estaría yo dibujando aquí, intentaré dibujarlo en este cacho para que les quede claro. Haría una cosa así. Esto que acabo de dibujar, no sé qué color sea, porque yo soy daltónico. Nada más los distingo por cómo están colocados en la dichosa tablet. Esto que acabo de dibujar sería la trayectoria, lo voy a poner aquí, trayectoria. ¿De quién? Del centro de masa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, primer punto, Rojas, porque usted me preguntó, vuelvo a poner la figura, porque, pues, el que el cilindro menor esté oscilando, yo le diría, fíjese cómo lo que hace el centro de masa es seguir esta trayectoria. Pero, pues, ¿qué tiene? ¿Cuál sería el problema si el centro de masa sigue esa trayectoria, Rojas? Porque no entendí como su objeción. No, creo que estaba un poco confundido en ¿Ya agarró cuanto... onda? Sí, Pues, sí, ¿qué profesor. hagan? El cilindro va a hacer lo que tenga que hacer, ¿estamos de acuerdo? Sí, es que creo que me confundí respecto a que si el cilindro, bueno, nuestro eje debería seguir tal cual la trayectoria del cilindro, pero pues no necesariamente, porque podemos descomodarlo en dos dimensiones y hay dos oscilaciones, ¿no? Sí. Allá va entonces. Fíjense cómo el último dibujo. Otra vez regreso aquí. Fíjense cómo, si usamos un poco nuestra imaginación y acepto que esto que el último que acabo de dibujar es realmente la trayectoria para oscilaciones pequeñas del dichoso centro de masa, se hace todavía más sólida la conjetura de que sí parece que es un péndulo. ¿A poco no? Sí. Claro. Entonces, parece que no estaba tan loco esa idea. Entonces, esperamos una cosa. Esto es otra vez lo que hace rato dibujé trayectoria, pero vamos a ver cuánto sube en función del ángulo centro de masa. Este es un dibujo y voy a hacer un segundo dibujo para que quede claro la afirmación que voy a hacer. Ahora lo voy a poner, esto es otra vez
el centro de R mayúscula. Por acá tengo el punto más bajo. ¿Sí? Pongo aquí está el dichoso piso, es el punto más bajo. Y después pongo aquí el centro de masa. Ya se movió. Fíjense cómo tengo lo siguiente. Voy a poner las distancias involucradas. La distancia que corre de aquí acá es R mayúscula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. La distancia que corre de aquí acá es R minúscula. ¿Están de acuerdo? Sí. Finalmente, ¿a dónde voy con este chorro? A esto. La distancia que corre de aquí a acá. Espérenme. Ya vi cómo se puede poner las rectas. Órale. Esta es R mayúscula menos R minúscula. Siempre. ¿Sí o no? ¿Qué onda? Despierten. ¿Sí o no? Y ahora, ¿a dónde voy? Creo que ya se dieron cuenta que es muy simple encontrar cómo depende la dichosa, cómo depende la dichosa energía potencial gravitacional de el ángulo de giro. Y ahora, ok, ¿cuánto es lo que subió? Voy a hacer la definición de la energía, el cero de energía potencial gravitacional. El cero de energía potencial gravitacional no tiene, en principio, que coincidir con el cero, el origen de coordenadas de ninguno de los marcos inerciales. Es un cero que está relacionado con un espacio de energías, no es el cero de distancias. La energía potencial gravitacional tiene su cero en la posición otra vez lenguaje coloquial, pero creo que es claro, más baja del centro de masa. Es decir, bueno, está aquí. Aquí está el cero. 0B es igual a 0. Aquí precisamente. ¿Sí me están entendiendo? A una distancia R del suelo. Sí. R minúscula. Guerra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sí, exacto. Bueno, qué buena onda. Díganme. Entonces, ahora este ángulo. Y lo que vamos a hacer es encontrar esta altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí, profe. Fíjense cómo. Entonces, la altura
del centro de masa es, déjenme, no se ve tan horrible, es esta distancia que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Esta. ¿Sí o no? Es lo que subió. ¿Cuál, perdón? Esta. Esta última que dibujé. Espera. La voy a volver a dibujar. ¿Sí lo ven? Esta. ¿Sí está claro? A ver. Sí, creo que sí. Esta. Oh, vale, vale. Es lo que subió, ¿no? Este es, Sí. este es el punto más bajo. Cuando se va para acá, pues subió este cacho. ¿Estamos de acuerdo, Rojas? Sí, profesor. Entonces, fíjense, esta expresión, déjenme, si no, 24.6. Vamos a ver cuánto subió. H minúscula es la distancia, la altura. ¿Qué rayos es? Vuelvo a puntualizarlo. Es la distancia que hay del centro de R a este punto, que es el punto más bajo. ¿Están de acuerdo? Este que está aquí. Que es R mayúscula menos R minúscula. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Menos. Y déjenme ponerlo de esta forma. ¿Qué le pongo? Déjenme señalarlo aquí. La distancia que hay de aquí, aquí, esta que estoy dibujando. Le llamo L. Creo que se percatan de que la distancia que corre del centro de R mayúscula al punto más bajo, menos esto que dibujé, creo que es en color negro, que le llamé L minúscula. Eso, menos L, esa es la altura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, L minúscula. ¿Qué rayos es L minúscula? En función, esperen, en función de teta, del ángulo. ¿Qué es la L minúscula en función del ángulo? Que es pequeño. Vamos a ver. Respuesta. Creo que se percatan que es trigonometría de secundaria. $24.7. Fíjense cómo este lado, tenemos un triángulo, rectángulo, este lado, la hipotenusa. Entonces, este lado, L minúscula, creo que les resulta claro, no es otra cosa que espérenme, R mayúscula menos R minúscula por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Esa última expresión. 24.7. ¿Está correcto? Sí. Sí, profesor. Estoy alucinando. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Sí. Es trigonometría de ¿cómo se llama? Trigonometría de secundaria, ¿no?
Todo lo aprendimos en la secundaria. Y entonces, ya acabé. Fíjense cómo 24.8. Ya tengo lo que yo quería. Porque la H es R mayúscula menos R minúscula. Un 1 menos coseno de teta. Pero tengo, ojo, si las oscilaciones no son pequeñas, la ecuación diferencial resulta una ecuación diferencial no lineal. La solución de ella se conoce desde el siglo XIX, son funciones elípticas, pero aquí, para oscilaciones pequeñas, claro, aquí, si alguno de ustedes estuviera dando la clase y yo fuera alumno, yo diría, a ver, a mí no me venga con cuentos. Vean 24.7 o 24.8. ¿Están de acuerdo en que todo es función del ángulo teta? Sí. Tengo una variable teta. Y acá, en 24, ¿en dónde? En esta expresión, ¿en cuál? En esta que tengo aquí, que estoy señalando. ¿Sí se ve? Esta, o este término. Fíjense cómo aparece la omega. Entonces, a ver. Primero estoy diciendo que solo tengo una variable y después estoy introduciendo una segunda variable que es la teta. Bueno, creo que se percatan. Para oscilaciones pequeñas es lo que conlleva el asumir que las oscilaciones son pequeñas. Coseno de teta es 1 menos 1 sobre 2 factorial, haciendo un desarrollo en serie de Taylor en torno al cero en el ángulo. Y eso me va a llevar a establecer la conexión funcional entre teta y omega de manera muy sencilla. Porque entonces H es R menos R, 1 menos 1 más 1 sobre raíz de 2, teta cuadrada, más todo lo que venga. Lo pongo, lo repito, pero no lo estoy repitiendo porque aquí voy a señalar que ya estoy cometiendo un error. Pongo el signo de aproximado con otro dichoso color y entonces fíjense cómo todo queda 1 sobre 2 R menos R teta cuadrada. Y entonces la energía potencial gravitacional a una altura h no es otra cosa que la masa total, ya lo habíamos visto, que la energía, por ahí lo hice, no recuerdo qué días, creo que el miércoles, o no, sí, no es cierto, no recuerdo si el lunes, como la energía gravitacional, que tiene que ver con la parte traslacional del movimiento del cuerpo rígido, está única y exclusivamente conectada con la altura del centro de masa. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, ¿Qué profe. onda? Entonces es esto. Y otra vez acepto que estoy cometiendo un error, que aquí hay una aproximación. Tengo derecho a decir que esto es exacto. Eso sería mentir. Y me queda como mt sobre 2 por g r menos r teta cuadrada y derivo. Porque lo que tengo acá, aquí, ahorita que aparezca, es en este término, la derivada respecto del tiempo de la energía potencial gravitacional. ¿Están de acuerdo? Sí. Donde ahora lo que necesito es establecer la conexión entre la omega, o la omega punto, y la teta del ángulo que está
aquí codificado. Pero eso va a ser bastante sencillo. Entonces, 24.12, ya casi termino la ecuación. Como función de h respecto del tiempo. Creo que se percatan. ¿Pero qué es teta punto? Siendo ¿qué es teta punto? Díganme. Es omega. Mira, lo pongo aquí. Lo repito. Que no tengo nada que hacer. Y entonces, fíjense, la ecuación diferencial que tenemos, la ecuación diferencial. ¿De dónde surge? Déjenme, damos recordar SMT. Es MT R cuadrada, ¿verdad? Omega. Voy a poner todo en términos de el ángulo. Lo mucho. Entonces, teta punto. ¿Están de acuerdo? Teta 2 puntos. ¿Qué es esto? Es este primer término, este que está aquí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí lo ven? Es este. Sí. Hay que poner el otro, donde viene el momento de inercia por omega punto. No, espérame. Más momento de inercia. Omega, que es teta por omega punto, que es omega 2 puntos. Y aquí me va a hacer falta una relación que va a ser sencilla de deducir. Entonces déjenme hacer esto más para arriba. Si no, no voy a acabar. Sí. Espérenme. Aquí no hay MT. R menos R. Teta. Tengo que ver qué onda con eso. Teta punto. Es igual a 0. ¿Están de acuerdo que esa es la ecuación diferencial? Sí. Ahora, en los tres términos tengo la velocidad angular, la teta punto. Me la voy a muchar. La ecuación diferencial. Díganme qué rayos es de ecuación diferencial. Es MT R cuadrada. Le voy a poner en esta notación. Obsérvenla. ¿Es la ecuación diferencial de quién? Del oscilador armónico. No esa conjetura que habíamos aventurado. Estoy de acuerdo. Toda conjetura solo es una conjetura. Está sujeta a corroboración algebraica. En este caso,
A ver si es cierto, pero resultó correcta. Quiere decir varias cosas. Uno, que podemos predecir de lo que aprendimos, no es nada más que es el momento, la dinámica se puede, traslacional se puede escribir como la pura parte de las pseudopartículas centro de masa. Fíjense cómo nos permitió deducir el tipo de ecuación diferencial. Ese argumento no me podía decir si aquí, ¿dónde es aquí? Aquí yo iba a tener esto o algo adicional, pero sí la estructura general. Lo que tenemos es y ahorita deducimos. Fíjense cómo me queda, déjenme ver cómo lo pongo. Me queda, me queda G, lo dejo aquí L sobre G, me queda G, R menos R minúscula, MT sobre, lo voy a poner así, MT R cuadrada, y ahorita la ecuación de un péndulo si ustedes la recuerdan, simple, para identificar es la siguiente. Lo hicimos el trimestre pasado un montón de veces, por razones que en aquel momento discutimos. Y luego, ¿qué rayos viene? Y le uso una L mayúscula, siendo L mayúscula la longitud del péndulo. No es cierto, hasta lo hicimos este trimestre cuando del péndulo, cuando vimos sistemas no inerciales del péndulo. Ahora díganme, cuando quieren ustedes identificar 24.15 como un péndulo simple, ¿cuál es su longitud efectiva? Es decir, el sistema, los dos, el cilindro chiquito ahí oscilando, se comporta como un péndulo con qué longitud. Díganme, despierten. Sería de longitud la buena masa total, R cuadrada más el momento de inercia dividido entre la masa total por R menos R. Fíjense cómo Profe, ¿no nota. sería el inverso de eso? Está. Ahora sí, ¿no? La menos uno. ¿Sí, verdad? Ahora sí. Sí. Tiene las
unidades correctas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Claro. Va a tener el movimiento del centro de masa en función de teta, términos de teta. Ya lo saben, lo hicimos el trimestre pasado un montón de ecuaciones y de seguro lo hicieron este trimestre en su curso de ecuaciones diferenciales y funciones especiales, cuando vieron teoría de Sturm-Liouville, que es uno de los ejemplos clásicos en ecuaciones de físico-matemática. Esto que está aquí, como función de t. No es otra cosa que una constante A coseno de omega por t, la velocidad angular, más b seno de omega por t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Profe, Déjenme usar aquí una tildada, que no es lo mismo. ¿Qué pasó? no, le iba a preguntar si eran las mismas omegas, pero no, son distintas. A y B. A y B. Constantes, que ya lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales de integración, que se determinan definidas por valores iniciales. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahorita deducimos ¿cómo se llama? Esa frecuencia omega, ¿sí? Por otro lado, ¿se acuerdan de la relación? Esta, que tiene que ver con 24.3. No hay ¿cómo se llama? Deslizamiento. Entonces, la velocidad del centro de masa es R omega. Aquí, nada más para que quede claro, omega. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Claro y transparente. Muy bien. Entonces, déjenme ahora nada más recordar en base a la ecuación diferencial queda un punto. No, ¿cuánto no? ¿Qué es? Omega. Ya vimos, no es, en principio,
Permítanme, me están tocando. ¿Cómo me están?